En la semana del 17 de abril hubo semana plenaria en Estrasburgo, que es cuando los eurodiputados viajan al Parlamento Europeo de Estrasburgo y votan y debaten diferentes temas que se han ido trabajando semanas, meses o incluso años antes de ese momento. Bien, pues una de las noticias que quiero destacar de todo lo que se ha debatido y votado en esa semana plenaria es que se ha vuelto a tocar el tema de Moldavia por algo que está sonando desde hace ya bastante tiempo, primero por su situación geográfica, porque está entre Ucrania y Rumanía. También se está hablando por el tema de Transnistria, la curiosa región que prácticamente actúa como un país de facto, pero está dentro de Moldavia y oficialmente pertenece a Moldavia. Y también porque, si lo recordáis, hace un año casi, en junio de 2022, la Unión Europea le concedió el estatus de país candidato a entrar en la UE a Moldavia. Entonces se ha hablado mucho de este país y aparte hace poco también cambiaron de manera oficial su idioma, pasaron del moldavo al rumano, que realmente la variación es mínima. El moldavo se escribe en cirílico, el rumano se escribe en letras latinas, pero el idioma es el mismo. Tan solo el moldavo tiene algunas palabras más en ruso por la trayectoria y todo el lore del moldavo, pero ya está. Entonces, bueno, al final es verdad que Moldavia se ha puesto mucho en el ojo de muchos huracanes, cuando antes de 2022 yo creo que poquísima gente hablaba de Moldavia o directamente sabía siquiera que era un país y que había algo entre medias de Ucrania y de Rumanía. Pero la noticia del día de hoy tiene que ver con que el Parlamento Europeo ha reafirmado su compromiso con que Moldavia forme parte de la Unión Europea. Como os decía, hace un año ya se le dio ese estatus de país candidato, lo cual es el primer paso para que después puedan entrar. Pero eso sí, es un largo trecho. O sea, primero se acepta la solicitud, que se hizo, ya es complicado, pero se aceleró el proceso por el tema de la invasión rusa de Ucrania. Luego los países tienen que negociar un montón de capítulos diferentes, de diferentes temas, de financiación, agricultura, seguridad, democracia, Estado de Derecho y demás movidas. Y según todo va estando correcto, por unanimidad se cierra cada capítulo. Y cuando ya está todo finiquitado, por unanimidad se aprueba la entrada de Moldavia, que firma los tratados para que la Unión Europea le robe el alma, le robe soberanía. ¿Cómo? No, ceder. No, hombre. ¿Cuándo cedes tú algo en un contrato? Tú firmas un contrato por voluntad propia para que te roben. Claro, ¿cómo va a ser ceder? Bueno, evidentemente es para ceder soberanía a la Unión Europea. La cosa es que al final entrar a la Unión Europea te puede conllevar unos 10 o 15 años de trámite como mínimo. Luego es verdad que cada país es un mundo, pero que no son 5 años o menos como mucha gente piensa o quiere hacer creer. Entonces, como os decía, lo que ha pasado recientemente es que el Parlamento Europeo ha pedido que esas negociaciones de adhesión, que es el siguiente paso para seguir avanzando en el proceso de que Moldavia entre en la Unión Europea, pues ha dicho el Parlamento que esto tiene que comenzar antes de finales de 2023, que se empiece a mover ya esto. Y también ha celebrado el Parlamento Europeo, por lo general, que Maia Sandu, la presidenta moldava, tenga un liderazgo tan fuerte y tan pro Unión Europea, que es lo que al final le está dando al país, a Moldavia. Eso sí, cuidado, no todo han sido buenas palabras y alegrías, porque el Parlamento Europeo ha remarcado que Moldavia, amigos, amigas, muy guay, que os queréis unir, no sé qué, pero tienen que seguir trabajando para reforzar varias cosas, entre ellas su democracia y su Estado de Derecho, pero también, por ejemplo, tiene que lidiar de manera seria con el crimen internacional, el crimen organizado que tiene en el país, que no es poco, la verdad, y también tiene que mejorar su seguridad energética, o sea que hay muchas cosas. De hecho, desde el Parlamento Europeo, los eurodiputados remarcaron que Moldavia sigue expuesta actualmente a una presión de Rusia en cuanto a la energía, y dicen que el Kremlin estaría intentando desestabilizar a Moldavia por tener un gobierno abiertamente pro Unión Europea. Por esta razón, en el Parlamento Europeo hubo eurodiputados que pidieron imponer sanciones a los oligarcas moldavos que son considerados como los responsables de estas desestabilizaciones del país, aunque algunos de ellos literalmente son fugitivos porque se han fugado del país, por tanto está complicado extraditarles para que sean juzgados. Esto que os he contado es un resumen de todo el texto que ha aprobado el Parlamento Europeo, porque tiene algunas cositas más, pero además este texto se votó. Hubo 555 votos a favor, 49 en contra y 26 abstenciones. O sea, una amplísima mayoría de eurodiputados aprobaron este texto y de esta manera hacen que Moldavia se siga acercando un poquito más a la Unión Europea. Eso sí, como con cualquier país, esto dependerá al final de lo que decidan los Estados miembros de la UE, que son los que están representados en el Consejo de la Unión Europea y que son los que votan por unanimidad si darle el estatus de país candidato a un país, o si abrir negociaciones o si cerrarlas, y sobre todo de dar la entrada definitiva al país en la Unión. Y esto, como hemos comentado en muchas otras ocasiones, es bien complicado. Pero bueno, con este texto también al final lo que pretende el Parlamento Europeo es solidificar su posición, reafirmarse, volver a hablar del tema para que no se quede ahí muerto en plan de os dimos esto hace un año y ya está, no hemos olvidado. Bueno,
Intentan revivar un poquito esa llama y también entiendo que es para mostrar firmeza frente a Rusia y que el Parlamento Europeo se muestre como un actor firme frente a Rusia en el sentido de, pase lo que pase, aquí estamos con Moldavia bancando la muerte, boludo. Yo entiendo que ese es el mensaje. Pase lo que pase, que en adelante, como siempre, con el Parlamento Europeo, resto de instituciones o en Europa en general, lo cubriré por aquí, así que ya lo sabes, hombre, suscríbete, déjate un rico like y vente a Twitch a verme en directo y a suscribirte por Twitch.